Buenas noches y bienvenidos una noche más a La Gran Pregunta, un espacio que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. La guerra que se libra en el seno de Europa ha entrado esta semana en un segundo año. Situándose en un momento de máxima tensión, con unas elecciones a la vista, el presidente ruso Vladimir Putin exhibe su poder absoluto, no solo anulando a los opositores disidentes, como es el caso de Navalny, sino que amenaza con el uso de armas nucleares contra Europa y el resto del mundo occidental. Esta semana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, alertaba de la necesidad de despertar de manera urgente frente a las amenazas que esta guerra está generando a la estabilidad europea y proponía por primera vez una estrategia conjunta de compra de material militar. Tanto el Ejecutivo europeo como el presidente francés están poniendo de manifiesto que el conflicto no tiene visos de finalizar. Hoy analizaremos el escenario geopolítico europeo e internacional con el exministro de Defensa Federico Trillo, una de las figuras de nuestra política que más conoce la diplomacia europea. Federico Trillo es el autor, entre otros, del libro El censor de Shakespeare, donde el jesuita William Sankey tiene la difícil misión de decidir si incluye en el índice de libros prohibidos un volumen que se halla en la biblioteca del seminario con una edición de 36 dramas escritos por Shakespeare. Precisamente sobre la censura de la cultura y el revisionismo histórico del arte hablaremos esta noche con el conocido como el pintor de batallas, Augusto Ferrer Dalmau, y el escritor y crítico literario, Rafael Narbona. Comienza La Gran Pregunta. Uno de los políticos contemporáneos, polifacéticos por excelencia y absolutamente comprometido en toda su carrera profesional con el servicio público ha sido Federico Trillo Figueroa. Un hombre, yo diría, de Estado, bien conocedor de los tres poderes al más alto nivel y con una larga trayectoria en su carrera de servicio público en sus diferentes y muchas posiciones políticas, institucionales y de función pública. Y personalmente ha sido un honor haber compartido muchos ratos y muchos momentos en el Consejo de Estado como compañeros y amigos. Buenas noches, Federico. Buenas noches, don Jesús. Así ha sido y así será. Un verdadero... Una gran amistad, es verdad. Un verdadero placer, una gran amistad, efectivamente. Vamos a hablar de muchas cosas, pero estábamos comentando al inicio del programa, se cumplen ahora 2 años de la guerra de Ucrania, lamentablemente comienza el segundo año de esta guerra de Ucrania, llevamos casi 500.000 víctimas de un bando y de otro, entre muertos, heridos, un auténtico desastre. Bueno, a ver, yo creo que no podemos conformarnos con la banalidad de decir que es un horror, ¿no?, el que haya muriendo gente a diario por cientos, porque eso es una exigencia moral para todos. Pero creo que desde el principio el tema no se ha enfocado adecuadamente y que si está durando tanto es porque hay mucha hipocresía, políticamente hablando. Yo creo que la Unión Europea nunca está en condiciones de auxiliar de verdad a Ucrania, están sacando un pecho que no tienen. La Unión Europea no tiene una política exterior común y menos aún una política de seguridad y defensa. Y por tanto, pues este Borrell va, pues, como en el tema de Palestina, ¿no?, de los pues, diciendo cosas que no se corresponden con la realidad. Europa no está en condiciones de ayudar, ni de ayudar más. Y lo que ha dicho ahora el presidente francés de poner tropas francesas en ayuda a los ucranianos, pues sería una locura porque provocaría a Putin y la guerra, lejos de limitarse, se extendería a una guerra entre Rusia o la Alianza Atlántica, puesto que son miembros de la Alianza Atlántica, Francia y los demás países de la Unión Europea. Europa, por tanto, yo creo que ha sido mucho más recibir a Zelensky, a su mujer, y ponerse en pie a aplaudir con estas cosas que le gustan tanto a algunos eurodiputados, especialmente a los españoles, pero poco más. Pájaros y flores. Y Estados Unidos, fatal. Estados Unidos primero prometió 8.000 hombres, recordarán, lo pueden recuperar en el archivo, luego 5.000, luego ninguno. Pero no, los han dejado solos. Entonces lo mejor que podían hacer era pedir, que también Naciones Unidas está fracasando, y ello revela el gran fracaso del sistema de seguridad mundial tras la caída del muro, pues buscar algún tipo de mediación para llegar a un acuerdo. Pues fíjate, precisamente sobre esto, esta semana la presidenta de la Comisión Europea ha propuesto un cambio de estrategia, como decías, consistente en la conjunta compra de material militar por parte de la propia Unión, porque dice que la amenaza de un conflicto que salga de los límites en los que ahora se encuentra puede ser más cercana que nunca. Vamos a escucharla.
El riesgo de la guerra no es inminente, pero tampoco es imposible. No hay que exagerar los riesgos de la guerra, pero hay que prepararse para ellos. Y eso empieza por la urgente necesidad de reconstruir, reponer y modernizar las Fuerzas Armadas de los Estados miembros. Esto es lo que nos dice. ¿Tú crees que, por ejemplo, hablabas antes de lo de Macron y, claro, Putin contesta con el órdago de la amenaza nuclear, y no, que no sé si es un órdago, ¿no? No es un órdago, es una realidad. Es una realidad. Sí, no se puede... A ver, a Putin hay que tomárselo en serio. Está además cada vez más legibus soluta, ¿no? Es decir, cada vez más tirano, más dictador, y por tanto cuidado porque es capaz de cualquier barbaridad. En lo que ha dicho Ursula von der Leyen, es verdad, hay una gran verdad, y es la carencia en Europa de una posibilidad de fuerza propia. Con o sin apoyo a Ucrania, con o sin aportación de armamento o de fuerza al actual conflicto, Europa tiene la necesidad urgente de rearmarse y de unificar un poco los parámetros de sus ejércitos, porque llevamos, desde que yo era ministro de Defensa, intentando tener unos cuerpos de ejército preparados con alta disponibilidad para determinadas misiones, al menos misiones especiales de rescate, etcétera, de interposición, y no lo tenemos. Entonces es absolutamente urgente ponerse a ello y dejarse ya de las... iba a decir, de las tonterías de Borrell, que, por no llamarlas de una forma peor, en la que va de farol, saliendo como si fuera el ministro y representante de una potencia unificada, cuando no lo es Europa en este momento, y menos en esos aspectos. Comenzando un poco, saltando un poquito de temas y viendo un poquito tu trayectoria, estabas en el Ministerio de Defensa, hablabas del Ministerio de Defensa, pero realmente tu relación con el mundo de la defensa comienza casi en los inicios de tus estudios, porque nada más terminar Derecho, estudiaste en Salamanca, ¿no? Terminé luego estudiando la oposición de Jurídico de la Armada con mi padre. Jurídico de la Armada, eso es. Y ahí ingresé, desde el 74 ingresé en el Estado, por decirlo de alguna manera, en la Armada en este caso como fiscal. Efectivamente. Luego Consejo de Estado, unos años más tarde, luego al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, años donde había mucha convulsión, porque era el cambio de régimen político, régimen social, régimen cultural. ¿Cómo viviste aquellos años, Federico? Bueno, la verdad es que a mí me cogió en la generación siguiente a la de la transición, es decir, nuestros mayores del Consejo, la última promoción anterior a la que yo ingresé era la de Miguel Herrero de Miñón, Juan Antonio Ortega y Díaz Zambrona, Rafa Gonferrer, es decir, personas que ya estaban en el mundo político activo, como juniors. Nosotros estábamos fuera todavía. Por lo tanto, fueron unos años muy buenos para estudiar, para observar de cerca y para tener contacto con todos aquellos que luego fueron personajes históricos. Sin duda. Y luego ya dentro del Consejo, pues tú ya sabes lo que ocurre, los telespectadores deben saberlo. Tú pasas de estar con los grandes autores del derecho español, Eduardo García Enterría, José Villar Parasí, García Trevijano, pues los días y las noches, ¿no? Duermes con esa gente, a tratarlos de tú como compañeros por los pasillos al día siguiente de entrar, ¿no? Lo cual te deja un poco sobrecogido, porque esos grandes monstruos de repente son tus amigos y tus compañeros. Pero enseguida entraste en la política, ¿no? Enseguida entraste en Partido Popular, en coalición, en aquel momento en Coalición Popular, en el gabinete jurídico, ¿no? Sí, bueno, pero manteniendo la relación, el Consejo estuve hasta el año 89, y en realidad en la Armada también, porque entonces se podía tener excedencia. No, yo estaba excedente en la Armada, en activo en el Consejo, y luego dirigía la asesoría jurídica de Coalición Popular, que era el único órgano común a lo que entonces eran tres partidos: Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y el Partido Liberal, lo que luego ha sido el Partido Popular. Y allí diseñamos la refundación. Allí Fraga primero hizo una finta, dejó una sucesión mal resuelta con Antonio Hernández Mancha, porque el bueno de Antonio pues no supo, o no supimos entre todos cuajar aquello. Fraga volvió, era, digamos, el dueño del invento, y me nombró coordinador general de aquella operación, que fue la llamada refundación. Pusimos en común los tres partidos, reestructuramos la ideología que ya habíamos ido perfilando en la actuación del grupo parlamentario, dirigidos por Miguel Herrero. Se colocó a José María Aznar como líder del nuevo Partido Popular, y ya ganamos las elecciones. Yo fui diputado en el 89 finales, diciembre, y ya toda la década de los 90 y de los siguientes fui diputado.
hasta 2011. ¿Y cómo ves la política de entonces? Porque tú en el 96 es cuando fuiste presidente de las Cortes. ¿Cómo es la política de entonces a la política actual? Episodios que estamos viendo ahora mismo con el tema de Ábalos, con tal. ¿Es lo mismo? ¿Ha cambiado? No, hay muchísimos cambios. Vamos a ver, antes de los personales, que son los primeros que te dicen todos los días por la calle, ¿no? Los de entonces erais otra cosa. Bueno, los políticos somos siempre los mismos seres humanos y tenemos todos las mismas pasiones, los mismos defectos, las mismas limitaciones, no todos la misma preparación. Hay que decir que los políticos de ahora tienen muy escasa preparación. Lo digo con todo respeto, pero es que es la verdad. Basta asomarse, hay que decirlo. Y que además basta asomarse a los currícula en el Congreso de los Diputados para darse cuenta que el 40% no tienen titulación ninguna. Y luego allí pues falta materia competencial, ¿no? Eso sí se nota. Pero ha cambiado sobre todo la actitud de los grandes partidos hacia la vida política, la vida pública. Nosotros teníamos, quizá por derivación de ser la generación siguiente a la que hizo la Constitución, un respeto y un absoluto, casi temor reverencial a la Constitución y a sus derivados, al sistema democrático, a la monarquía parlamentaria. Seríamos incapaces de pensar siquiera en hacer un pacto que burlara, defraudara y machacara la Constitución, como es lo que está haciendo Pedro Sánchez en ese momento, ¿no? Piensa Jesús que cuando nosotros llegamos al poder en el 96, el Partido Popular ya entonces consiguió 15 escaños más, solo 15 escaños más que el Partido Socialista. Es decir, uno menos de los que tiene ahora Feijóo. Y sin embargo, a Felipe González, que era el entonces saliente, no se le ocurrió formar gobierno con las minorías. ¿Por qué? Teniendo una situación no solo igual, sino incluso mejor para el Partido Socialista que ahora. Pues porque entonces el Partido Socialista respetaba la convención de que el ganador de las elecciones, el más votado, tenía que formar gobierno. No solo eso, el perdedor de las elecciones tenía que decir adiós, como hacen en el Reino Unido, que sale el que ha convocado las elecciones y las ha perdido, al día siguiente en la puerta de Downing Street, que es la casa del primer ministro, sale y dimite. Aquí no. Aquí no solo no dimite, sino que pacta con las minorías, que además son contrarias, esa es la segunda parte, a la Constitución. Nosotros pactamos con Convergencia y con el PNV, no un gobierno, ni siquiera un programa de gobierno, sino pactos puntuales de legislatura que nos permitieron una legislatura muy estable de 4 años. Pero claro, es que aquella Convergencia y aquel PNV eran leales a la Constitución, estos no. Aquella estabilidad también estaba fundada en un pacto, lo que decíamos antes, de la casa común de la derecha, ¿no? En el Partido Popular, en aquel Partido Popular, estaban integradas, bueno, distintas sensibilidades dentro de la derecha, porque siempre las ha habido. Esto ahora es distinto. Vamos a ver, ahora ha cambiado todo, efectivamente, se ha fracturado. Yo creo que, durante el mandato, no voy a decir glorioso, de Mariano Rajoy, en el que se perdió la mejor mayoría, la más amplia que ha tenido la derecha o el centro derecha en este país en su historia, en 100 años, y se desperdició, pues se fracturó todo. Surgió por el centro Ciudadanos, surgió por la derecha Vox, y se voló la obra de la refundación. Y ahora está tratando de encajarse esas piezas. Yo creo que el liderazgo de Feijóo ha conseguido recuperar, y el fracaso de Rivera y de sus Ciudadanos ha conseguido recuperar para el Partido Popular el espacio de centro-derecha. Y la obstinación de Abascal, a mi juicio, comprenderán que yo con Abascal tengo una relación personal buena porque ha sido como un hijo nuestro, como un miembro muchos años del PP, por tanto lo digo con cierto cariño, pero su ofuscación en mantener en algunas posiciones absolutamente fuera de la Constitución, pues está haciendo imposible un entendimiento y está perjudicando los resultados del conjunto. Yo se lo dije un día, creo que lo mejor es que volviéramos a entendernos y a ir juntos. No, se gana más así. No es verdad, no salen los números y creo que sería imprescindible para echar a Sánchez. Con el sistema de la ley D'Hondt. Claro. No salen los números y entonces se hicieron los mismos números que ahora, porque la ley era la misma, lo cual demuestra, por cierto, que con esa ley se puede ganar, pero claro, hay que ponerse en formación.
y las provincias eran las mismas, las que tenían 2, 3 escaños, las grandes también, el sistema era proporcional como ahora, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es la composición de fuerzas que se presentan. En otro de los poderes de los que también conoces mucho, entre otras cosas porque hablabas de la asesoría jurídica antes, que es el Poder Judicial. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos entendemos con este tema? Bueno, yo diría que la distorsión que ha creado Sánchez en el sistema constitucional al formar un gobierno que la gente suele decir es legítimo, yo no lo creo así, lo digo con toda claridad aquí, ¿no? Es decir, yo creo que es legal, formalmente legal, y si quiere formalmente legítimo, pero no es constitucionalmente legítimo, porque, insisto, el que pierde las elecciones se tiene que ir cuando las ha convocado, y además no puede formar gobierno con las fracciones contrarias a la Constitución misma. Lo que está haciendo es defraudando continuamente la Constitución, dejándola convertida en papel mojado. Claro, todo eso ha distorsionado el sistema. No han renovado el Consejo del Poder Judicial porque se empeña en poner en las negociaciones que llevaron a cabo las gentes del Partido Popular hace unos años, pues a gentes que estaban poco menos que, si no condenadas por los tribunales, casi, ¿no? Y sigue empeñado en esas cosas. Sicarios que respondan a lo que está haciendo en otras instituciones. Ha tomado todas las instituciones que ha podido. Ahí está el Congreso de los Diputados, que con lo de Franchina Almergón es un escándalo, pero un escándalo. Yo creo que no tardará 48 horas en abandonar el puesto. Te quería preguntar, aunque sabes que este no es un programa de actualidad informativa, pero por meter una... Por ser sucesor. Ya que fuiste presidente del Congreso y ella está siendo presidente, ¿cómo va a acabar este tema? Bueno, a ver, eso está en la línea de lo que quería poner en un panorama un poco más amplio. Es decir, el Poder Judicial, afortunadamente, está resistiendo. Yo suelo decir que es el bastión del Estado de Derecho en España, en especial la Audiencia Nacional y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que han actuado con plena independencia y rigor en el asunto de la secesión y de ahora del terrorismo de Puigdemont. Están resistiendo y yo creo que va a ser la garantía final para salvar a la democracia. En las Cortes, en el Congreso de los Diputados, desgraciadamente ese sistema de trufar las mayorías pues ha dado por resultado una persona que sin ninguna experiencia parlamentaria se ha encaramado en la presidencia y ya ha hecho algunas, ¿no? Desde las lenguas que no son las adecuadas, porque no son cooficiales en todo el Estado español, sino solo en sus regiones o comunidades autónomas, a los atrasos y las enmiendas fuera de plazo, etcétera. Es decir, no ha sido una presidenta como tiene que ser una presidenta neutral y de todos, a lo que le viene de atrás. Lo que ha ocurrido en Baleares, en su gobierno con las mascarillas, yo creo que la imposibilita para seguir presidiendo las Cortes Generales y es la tercera autoridad de la nación. ¿Cómo se puede? La decisión de adjudicación, a ver, no se sabe, no sé quién me la recomendó, no, mire usted, los concursos tienen que ser públicos y no justificarlos. Primera decisión que puede ser constitutiva de un delito de prevaricación. La segunda es recibir unas mascarillas defectuosas y certificar que están bien, falsedad. La tercera, pedir a la Unión Europea que le financie con fondos 3.700.000 euros, otra falsedad y malversación de caudales públicos. Y la última, negar todo lo anterior y mantenerse en el cargo. O sea, yo creo que eso no puede resistir, no, es que no puede ser una persona que esté en esas condiciones, no se puede presidir la Cámara. Dando un salto, porque como los minutos nos pasan y has sido, como decía antes, tan polifacético en el ámbito internacional, has sido embajador de España en el Reino Unido, eres un gran conocedor del Reino Unido, no solo en su política, sino también la parte histórica. De hecho, eres un experto en Shakespeare, ¿no? Tu tesis doctoral fue de Shakespeare, has escrito otras obras sobre Shakespeare. ¿Cómo ves el ámbito internacional? Me gustaría, por ejemplo, en concreto el tema de Estados Unidos. A ver, déjame decir antes que el sistema está tan podrido que el ministro, eso que hay de ministro de Asuntos Exteriores, se permitió compararme con esta gentuza que han nombrado embajadores en algunos sitios. Es decir, que yo no hablaba inglés cuando fui. Mira, llevaba ya 12 años con mi tesis con premio extraordinario sobre Shakespeare. Efectivamente. Por favor. Bueno, a ver, yo creo que los Estados Unidos... Yo estoy muy preocupado con las elecciones americanas, por ir directamente por eso quería a su respuesta. Tema, sí. Con toda franqueza no me gustan ninguno de los dos. Yo creo que los españoles, muchos españoles de la derecha, que me es más próxima, el centro derecha, de la parte derecha de mi espectro político, pueden ver con cierta simpatía a Trump. Yo, en absoluto. Yo creo que una persona desequilibrada al frente del poder más grande de la Tierra es un peligro mundial. Y ha demostrado en muchas ocasiones ser un desequilibrado. Aparte de que ya está mayorcito, pero más mayorcito está el otro que está totalmente gaga y que tiene el pobre hombre ¿Cómo es posible? Un Alzheimer. Yo no sé cómo no los incapacitan. Es una lucha de
no sé, de ancianos, dicho sea con todo el respeto, claro. Con todo respeto y con toda ternura, ¿no? Son dos ancianos impresentables para presidir, y en un momento como este más, el país más poderoso de la Tierra. Tienen que enfrentarse al surgimiento de nuevos bloques. O sea, el hecho, ya antes lo insinuó, el punto de partida es la caída del muro de Berlín, en donde se fractura el orden mundial de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas entra en pánico y en crisis, y ya no sirve para nada, como se ha visto con el desgraciado mandato del secretario general portugués, que ha sido incapaz de hacer nada en Ucrania, ¿no? Ni parar las guerras. Entonces, y ya fue en Irak y ya fue en Afganistán. Inútiles y, por cierto, caros. Por tanto, hace falta un nuevo orden mundial en el que hay nuevos sujetos, nuevos interlocutores. China, el más importante, el más potente. Bueno, pues muy inquietante que no se cuente con China. China es en todo. Yo ayer hablaba con un especialista y unos amigos de inteligencia artificial. China tira para adelante, que además no tienen límites ni escrúpulos éticos, los ni morales, escrúpulos ni éticos jurídicos. que aquí tantos estamos... Pues ¿cómo se llamaban aquellos países que le llamaron los dragones del Pacífico, los emergentes, los del Índico, la India, Pakistán, son países muy poblados, países con una gran potencia, a los que hay que darles un orden, una voz en el concierto mundial, porque no pueden estar... La Unión Europea tiene a Gran Bretaña, tiene a Francia, tiene a Alemania. Estamos desequilibrados en el Consejo de Seguridad, es la verdad. Y la Unión Europea tiene que buscar su propio sitio. Europa es la cuna de la civilización más importante de la Tierra, yo lo digo a boca llena. Ahora ya el ministro o esto que han hecho ministro de Cultura, diría, ¡oh, colonialista! No, la historia es la historia. Perdone. No, que efectivamente la Unión Europea tiene, como dices, tiene que buscar su sitio. Y defenderlo, defender ese espacio de valores culturales, de valores bien, humanistas, claro, de valores bien, cristianos. No diciendo tonterías como las que dice este hombre. Hemos sido coloniales o no. Hay un libro que Jesús conoce muy bien, de un gran compañero nuestro, del Corral, que analizaba muy bien el proceso de descolonización europeo, diciendo que Europa había quedado secuestrada, raptada por los países a los que había hecho emerger, ¿no? El rapto de Europa. El rapto de Europa, dice el Corral. Pues es así, es decir, Europa sigue aún raptada por sus propias ideas y sus propios hijos, siendo el país de referencia, el país, la tierra, la civilización, la cuna de la referencia cultural del mundo. Y eso hay que saberlo y defenderlo y ponerlo en valor. Sí. Y España, dentro de Europa, mucho más. Es decir, la potencia de la lengua española con todo Iberoamérica, por ejemplo, pues en todos estos temas digitales o de inteligencia artificial, es enorme. O sea, nosotros, Europa, y nosotros dentro de Europa los primeros tendríamos que estar. O sea, que es un momento muy, muy crítico para todos. El tema de Europa, hablando de la Unión Europea y Reino Unido, que como te decía, lo conoces muy bien, no solo en la parte literaria de Shakespeare, la parte histórica, sino también como diplomático que fuiste allí embajador. ¿Cómo está calando el tema del Brexit? Ya llevamos unos cuantos años, Reino Unido fuera de la Unión Europea. ¿Cómo A ver, es un tema en el que yo creo que ha habido una profunda decepción por lo que ocurre cada vez que se ponen niveles de expectación superiores a la realidad, ¿no? En este caso, Boris Johnson, que fue primer ministro, y Foreign Secretary, ministro de Exteriores, y que es un tipo personalmente enormemente simpático, y nada tonto, es un tipo que una noche en una cena se nos puso a hablar en latín, o sea, una cosa... ¿Sí? Sí, no, es el número 1 de Oxford, presidente del sindicato de estudiantes... A pesar de su apariencia, ¿verdad? A pesar de que parece así un gamberro, estos todos son el más tontos de mascarillas, ¿no? A ver, el Brexit ha resultado un fracaso porque estaba basado en mentiras, ¿no? En que perdían no sé cuántos millones de libras con el sistema sanitario, todo falso. No han sido capaces de reconstruir un sistema alternativo. Ellos querían ser una great commercial power, un gran poder comercial mundial, ¿no? No lo han sido capaces de construir, no. Es decir, tienen la herencia que les queda, y mucha, de las colonias, pero ya no son la Inglaterra victoriana. Ni siquiera son la Inglaterra poscolonial que conoció la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por tanto están digiriendo difícilmente. Se sienten... ¿Pueden volver a la Unión Europea? No hay que descartarlo a largo plazo, porque lo que siempre se han sentido, esto era muy prototípico de las universidades, ¿no? Que es uno de los sitios donde se disfruta más en la estancia, si se puede estar en Inglaterra, ¿no? Hay la high table con los catedráticos, digamos.
pero vosotros no os sentís europeos. Claro, no, nosotros somos Europa. Lo que no estamos es en la Unión Europea, que es distinto. Es decir, esto lo tienen muy claro, pero sí se sienten europeos. Yo creo que ese sentimiento común de europeidad que tienen los británicos les terminará volviendo a iniciativas comunes. Por ejemplo, en la materia de defensa y seguridad sería impensable hacer nada sin ellos, porque ellos sí que son una potencia defensiva, lo son. Oye, ¿y la monarquía inglesa? Y la monarquía española, luego te preguntaré. A ver, es curioso cómo se miran dicho sea aquí, en confianza, ahora que no nos oye nadie, ¿no? Solo nos escuchan unos cuantos miles de espectadores. Yo recuerdo un despacho con don Juan Carlos, cuando murió Lady Di, estaba yo en la presidencia de las Cortes, y me decía, don Juan Carlos, hay que ver lo que han sido los Windsor, y fíjate ahora que ese follón los tira por el suelo, el prestigio y tal. Bueno, años después me he acordado yo de esa conversación, y los Windsor resurgieron, y el rey Juan Carlos desgraciadamente lo pasó mal, ¿no? Bien que lo siento. A ver, estas oscilaciones en el terreno de lo afectivo tienen mucho que ver con lo que la monarquía es. La monarquía es la esencia, la encarnación de la nación, de su trascendencia, de su continuidad, de su historia, de sus afectos, de sus sentimientos. Y por tanto la gente siente con sus personajes. Es decir, no es inventado, ni dan billetes de 5 libras a los que van allí a aclamar a la reina o a Kate y al otro cuando viajan en carroza. No es inventado, es un sentimiento muy popular. ¿Por qué? Pues porque, además de ser la continuidad de la historia, les da su propia identidad y les proyecta hacia el futuro. Aquí ha pasado. Y yo creo que vuelve a pasar con don Felipe y doña Leticia. Yo creo que don Felipe ha encarnado, y doña Leticia muy bien, la España actual, y que la gente tiene verdadero afecto y aprecio. Y saben que es un último resorte. El discurso del rey, famoso, no el de la película maravillosa, sino el de octubre. El de octubre, eso fue decisivo. Totalmente. Fue el faro que iluminó a todo el mundo. Es decir, no fue capaz ni el gobierno, ni los otros bandarras de Cataluña, ni nadie, de presentar una alternativa a esa posición de Estado y de historia que fue el rey Felipe. Y pese a las dificultades muchas veces que surgen en explicar cómo dentro de una democracia, una institución con esas características históricas, esa compatibilidad es complicado, pero el rey Felipe creo que ha sabido profesionalizar la monarquía dentro de este siglo XXI, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que tiene él mismo es un hombre muy moderno, es un hombre que está muy bien preparado, que sabe muy bien guardar su papel de árbitro y moderador. Mucha gente decía estos meses atrás, ¿qué hace el rey? El rey hace lo que tiene que hacer y de manera impecable. Pero ¿por qué no puede, ni debe? Sería limitarse en sus funciones. Yo creo que él está haciéndolo ejemplarmente. Y creo además que, vamos a ver, una de las cosas que no entenderá, por ejemplo, Sánchez, ¿no?, que entiende poco de las formas democráticas y de las teorías constitucionales, y además le importa un bledo, ¿no? En los españoles, no todos, ni precisamente la mayoría, gracias a Dios, son juristas. No, pero intuyen la democracia y las normas de convivencia. Claro. A ver, la democracia es el respeto a las leyes, al Estado de Derecho, a los derechos y a las libertades y a la corona. La corona no está legitimada por unas elecciones, es que no todos son elecciones. Estos, los sanchistas estos, creen que con que haya más votos numéricamente en un lado que en otro, ya puedo hacer lo que me dé la gana. La monarquía no necesita más votos que los que tuvo la Constitución y los siglos de historia que la avalan. Esa es su legitimidad. Esa es su legitimidad. Y entonces, ¿qué tiene usted que discutir si va a someter a votación o no someter a votación la monarquía? Basta ver el ejemplo de la princesa Leonor para ver qué es una monarquía. Es de repente una persona que ha estado preparada para unas funciones y las desempeña tan ejemplarmente que todo el mundo hemos quedado deslumbrados con su imagen. Como tenemos muy pocos minutitos y ya estamos acabando y hemos tocado muchos temas, a mí sí que me gustaría preguntarte, tú eres una persona creyente, la Iglesia, sabes que ahora está a una semana de nuevas elecciones, la Iglesia española me refiero, nuevas elecciones, la conferencia episcopal. ¿Qué desafíos, qué retos tenemos como Iglesia para este siglo XXI? En un momento también delicado, porque estamos polarizados todos también. Eso tiene cierto reflejo en la propia Iglesia. Según estás hablando, me acordaba de la foto que yo llevo ahora en mi WhatsApp, eso, ¿cómo le llaman? La foto icónica, ¿no? sé. Sí. Tengo una foto en la que fuimos mi mujer, un amigo mío de Londres, por cierto, de que se mejore, que está un poco malito, y uno de mis nietos, y una hija y uno de mis nietos a la manifestación.
de apoyo contra la amnistía. Contra la amnistía. Claro, Ajá. más que de apoyo a España y contra la amnistía. Y yo tengo debajo una cosa que tiene que ver con lo que me estás preguntando. Ajá. Fidelidad y futuro. Claro. Es decir, yo creo que ahí está la posición de la Iglesia. Ser fiel al mensaje de Cristo por encima de todo, que está en la revelación, en la tradición, como es sabido, en la doctrina de la Iglesia, que está perfectamente ya compendiada, y futuro porque sean capaces de tener apertura a las nuevas sensibilidades sin desvirtuar lo anterior. Yo creo que es lo que se está intentando. A algunos les gustan más unas cosas, a otros nos gustan menos otras, y hay que entender que en esos momentos de crisis y de turbación puede haber esos vaivenes, pero no en lo esencial. Efectivamente. Lo esencial es el mensaje y la permanencia de Cristo vivo entre nosotros. Y es donde tenemos que buscar la unidad, en lo esencial. Claro, y tirar para adelante. Pues Federico, la verdad que ha sido un verdadero placer. Se pasa rápido todo esto y contigo nos pasaríamos horas hablando. Muchas gracias. Los letrados tenemos el problema que tú ya no tienes porque tú eres ya un conductor de programa. No, para Hablamos nada, muy para deprisa. A mí que me disculpen por haber hablado tan deprisa. No, para nada, para nada. De verdad ha sido un placer estar una vez más contigo y muchas gracias por acompañarnos. Un placer. A ti y a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. La guerra, las batallas y el ejército han sido a lo largo de la historia tema de creación literaria, pintura y obra escultórica. Las grandes gestas militares y los episodios más gloriosos de nuestra historia han sido recreados y forman parte ahora de nuestro patrimonio cultural. Pero también los pasajes más oscuros que nos muestran también de dónde venimos y explican mucho de nuestro presente. Sin embargo, se produce cada vez más una tendencia a juzgar o incluso censurar algunas de estas obras desde una mirada actual, suavizando o adaptando su contenido a unos códigos que ponen debates identitarios por encima del valor artístico o cultural de una pieza o creación. Para ello contamos con dos excelentes artistas. Augusto Ferrer Dalmau es pintor de batallas, pintor de historia en general. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, buenas noches. Y contamos también con Rafael Narbona, un escritor como aquí tenemos uno de sus últimos libros y un gran crítico literario. Rafael, buenas noches. Gracias por haberme presentado al principio como artista. También los escritores son artistas, ¿no? El arte es muy global. En cierta medida, pero se asocia más con las artes plásticas. Sí, pero bueno, sí, lo agradezco. Sin duda, sin duda. Pues precisamente me gustaría empezar así. Si todo es arte, si todo es cultura, si todo vale como arte, como cultura, porque bueno, estamos en un mundo en el que es todo muy abierto, ¿no? Rafa, ¿qué piensas sobre esto? Hombre, yo pienso que no todo es arte, no todo es cultura. El reggaetón no es arte, no es cultura. Y yo creo que conviene conservar la distinción entre arte mayor y arte menor. Que no me escuche Arturo Pérez Reverte porque él no está de acuerdo con esta distinción. Pero, por ejemplo, en el caso de Hergé, pues no se le ocurriría, que es el creador de Tintín, no se le ocurriría compararse con Rembrandt, al que admiraba mucho. Entonces, hay un arte mayor, hay un arte menor, pasa lo mismo con la música, no es lo mismo una canción de los Beatles, que a mí me gustan mucho, que una sinfonía de Beethoven. Pero hay cosas que no son directamente arte. Entonces, pues bueno, aparte que la perversión de la palabra cultura está llevando a mucha confusión, porque la cultura inicialmente se asociaba a las bellas artes, a las humanidades, es un término que tiene pues muchos significados y una larga historia, y ahora mismo se emplea para todo, por lo cual yo creo que debemos defender un concepto casi clásico y tradicional de cultura para preservar las grandes aportaciones que ha hecho nuestra historia. Y esa cultura, Augusto, esa de la que está hablando Rafa, que explica nuestra sociedad, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, hay que relacionarla con un contexto histórico. Tú eres pintor de historias, pintor de batallas. ¿Se puede deslindar ese contexto histórico de la cultura? No, la cultura es un proceso que es histórico, viene desde los tiempos hasta ahora, va evolucionando a medida que pasa el tiempo, entonces todos bebemos de la cultura anteriores, entonces es una cadena, es indiscutible. No, te pregunto esto porque, conoces la polémica que surge pues, en los cuadros, ¿no? La necesidad de muchas veces los rótulos, las leyendas, de cambiar, esta palabra quizás moleste, esto a lo mejor hay que explicarlo de otra manera. ¿Qué opinión tienes sobre todo esto?
que yo tampoco lo acabo de entender. La palabra, por ejemplo, sin ir más lejos, la palabra es un hombre negro, pues es un hombre blanco, es un hombre el chino, pues amarillo, o sea es un lenguaje coloquial, o sea, no podemos revisionar el lenguaje de cada uno en su casa o en su pueblo o en su entorno. Cada uno se expresa como puede, entonces el lenguaje es una forma de expresión. O sea, cada uno tiene la libertad de poder expresarse como quiera. No podemos revisionar este tipo de cosas. ¿Qué te parece, Rafa? Pues yo creo que tiene razón, vamos, Augusto, en el sentido de que, bueno, ahora mismo yo, por ejemplo, soy un hombre bajito, yo mido unos 65. Me parecería absurdo que se refirieran a mí como hombre de corta estatura, ¿no? Porque supuestamente bajito tiene un carácter ofensivo. Y el que es negro, pues también es negro. Otra cosa es que se haga con una intención ofensiva. Yo a lo mejor soy más comprensivo con los cuadros de Velázquez, cuando aparecen los enanos, porque recuerdo el padre de una niña con acondroplasia y a lo mejor pues sobra ese calificativo y es suficiente poner el nombre del personaje. Y hay que tener a lo mejor cierto cuidado de no ofender, pero en general se está llegando a unos niveles de estupidez. Es como yo he sido profesor muchos años y a la pizarra hubo un momento en que se le llamaba panel vertical de aprendizaje. Entonces, con esta especie de, yo creo que es un poco el pensamiento woke, que ya lleva mucho tiempo, se están cometiendo pues auténticas aberraciones. Hay que decir ellos y ellas, siempre. No se puede decir, yo el último libro que he publicado se llama Maestros de la Felicidad, y me dicen, bueno, ¿y las maestras? Digo, bueno, en castellano se utiliza el plural genérico. Entonces, si hubiera dicho maestras, parecería que era excluyente. Yo creo que detrás de todo esto hay una carga ideológica con grandes dosis de demagogia y que nos está llevando a extremos ridículos. Pues en este sentido que estáis comentando, me gustaría que pudierais escuchar unas palabras de Francisco Antonio Godoy Vega. Es doctor en Historia del Arte y la semana pasada en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid dijo esto. Desde entonces, los blancos de España, y con esto digo extremeños, andaluces, madrileños, catalanes, gallegos, vascos, se van a inventar una jerarquía en el valor económico y simbólico de nuestras producciones, entre el arte del esclavista Velázquez y las artesanías o el folclore de nuestras producciones culturales subalternizadas. No hay más que mirar en Madrid la división que existe entre el relato eurocéntrico que se expone en el Museo del Prado y la visión etnográfica que encontramos en el Museo de América. En concordancia con esto, y también con la vida social cotidiana, no estamos en una ciudad migrante friendly, donde caben todos los acentos. Augusto, te pregunto a ti como pintor, ¿qué opinión te genera todo esto? O sea, Velázquez esclavista o, como he dicho, no sé, me parece absurdo. O sea, es que no podemos meter a la gente en el contexto actual del siglo XXI. O sea, cada hombre, cada persona, cada artista o cada pensamiento ha tenido una evolución a lo largo de la historia. Yo no puedo juzgar a un Velázquez porque pintaba las lanzas o era un cuadro imperialista. Fue su tiempo y era su forma de ser. ¿Qué quiere decir? ¿Que dentro de 100 años nos juzgarán a nosotros por comer un chuletón de ternera? Cuando es nuestro tiempo, comemos esto, entonces no podemos juzgar el pasado. Es absurdo, no tiene sentido. Estoy en contra absoluto de juzgar desde el hombre dental, si era caníbal o no era caníbal, o la Edad Media, si se mataban con una porra o se mataban con un hacha. O sea, es que es su tiempo, su forma de pensar, su forma de ser. No podemos juzgar al pasado. Es absurdo. Yo pienso exactamente lo mismo. Por ejemplo, si te vas a la Odisea, es una carnicería, ¿no? La forma en que, o la Ilíada, que tiene una perspectiva todavía más bélica, ¿no? No hay ni el concepto de compasión en aquella época ni siquiera estaba desarrollado porque es algo que incorpora fundamentalmente el cristianismo. Entonces, cada época, cada contexto, cada cultura se tiene que juzgar en función de aquel tiempo y no con la perspectiva actual. Es que no se puede juzgar. No se puede ni siquiera juzgar, porque es que además si tenemos esa perspectiva no podríamos leer, por ejemplo, a Aristóteles. Aristóteles justifica la esclavitud. Velázquez, yo no sé qué postura tendría, pero la de su época, que era prácticamente la mayoritaria. Hoy ha hablado Augusto de comerse un chuletón, vete a saber dentro de 100 años qué cosas que hacemos ahora van a parecer a lo mejor aberrantes. Incluso a lo mejor la corbata, que yo ya casi no me atrevo a ponérmela y me gusta mucho, se considera una prenda rancia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también todo esto al final atenta contra la libertad y contra el sentido común y yo espero que un poco recuperemos una perspectiva más correcta. Hay que juzgar nuestro presente, lo que hagamos nosotros. Exacto. No puedo juzgar lo que hicieron mis abuelos. Exacto. Y sobre todo porque tampoco la biografía de un pintor, de un escritor, de un escultor, no puede condicionar tampoco la obra, ¿no? Para nada, es como un artista de cine, su ideología política
me da igual. Yo juzgo la película si me gusta o no me gusta, no lo que haga en su vida privada. Entonces no podemos juzgar a las personas por lo que hagan fuera, sino por sus hechos y en su contexto. En su contexto. Yo no quiero que dentro de 100 años me digan que yo era un genocida porque pintaba batallas y tal y cual. Vete a saber lo que dirán. O sea, pues te digo, yo pinto en mi tiempo y me puedo juzgar ahora y en presente, no cuando me muera. Es así. ¿No crees que, ahora que dices esto, ¿no crees que se puede pensar en el futuro que vas un poco contracorriente? Es decir, ¿cómo se le ocurría a un pintor pintar batallas? No hace falta irse al futuro, se puede ir al presente. Hay gente que me juzga porque pinto batallas o cosas históricas y que manipulo o que... Exacto, yo pinto cosas... Sí, bueno, lo estamos viendo ahí en pantalla. Yo pinto lo que me da la gana. Y tengo la libertad de poder hacer lo que me dé la gana. Vivo en un país de libertad y cada uno se expresa como quiere. Entonces, ¿me puede juzgar por expresarme? Yo creo que no hay que juzgar a nadie por lo que hace. Oye, sí, que no. Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras. Vives en un país libre, en una sociedad libre, entonces tú puedes expresarte a tu manera. Esos cuadros que estamos viendo ahí, ¿crees que es una manera también de enseñar la historia, de enseñar la verdad, cómo era esa batalla, y que ahora mismo, en cierto modo, estamos un poco escondiendo lo que es la verdad de la guerra? A ver, cuando yo estudiaba me faltaban imágenes a lo que yo estudiaba. Me contaban batallas, me contaban hechos históricos y no plasmaba. Mi imaginación se iba más allá, pero muy errónea a lo que yo leía. Entonces, mi objetivo era buscar imágenes del pasado, darle una imagen real, una fotografía del pasado para que la gente conozca un poco la historia. Y este es mi objetivo. Entonces, es lo que yo hago, o sea, buscar imágenes instantáneas del pasado. Yo creo que la obligación moral del artista es ir contra la corriente, con lo cual yo celebro que Ferrer Dalmau pinte batallas y nos dé imágenes del pasado, que a mí me sucedía lo mismo cuando veía un libro de texto, digo, anda, pues me gustaría tener imágenes de Lepanto, o me gustaría tener imágenes de estas grandes batallas de Waterloo. Entonces yo tampoco creo que una pintura que recree hechos históricos se puede interpretar como una exaltación de la violencia. Simplemente es una manera de escrutar, explicar, comprender, asimilar el pasado. Y yo creo que en ese sentido es una aportación que tiene un enorme valor. Quizás porque en la realidad yo creo que buscamos también mucho la causa social o la causa identitaria que hay detrás de la obra, ¿no? En este caso, el ser una guerra, pues parece que tiene otro contexto. Ya, ¿no? pero entonces entramos en el mundo del cine y Hollywood. Efectivamente. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos hacer películas de espías, no podemos hacer películas de westerns, Efectivamente. películas de guerra, podemos hacer la película del soldado Ryan. O sea, quiero decirte, la gente va a ver, le gusta el pasado, le gusta las escenas más realistas para introducirse dentro del argumento. Entonces, ¿qué hacemos? Un cine light, un cine sin violencia, un cine sin pistolas, sin hachas, todo de color rosa. ¿No te parece a ti, Rafa, también eso? Que si no hay una causa identitaria, una causa social detrás, parece que esto es... Yo pienso que cuando la ideología contamina el arte, este se transforma en propaganda y pierde. Entonces yo creo que bueno, pues el artista tiene su visión del mundo, pero no debe tener una carga ideológica, porque eso al final es un lastre para la obra. En cuanto vamos al cine, yo pienso en los western, ¿qué van a decir? Por ejemplo, en las películas de John Ford, al que yo admiro profundamente, casi siempre, menos por ejemplo en Fort Apache o en El Gran Combate, los indios son los malos. Estamos ante, bueno, pues John Ford asimiló los prejuicios de su sociedad, pero nos dejó un retrato de la época que es admirable y que nos ayuda a los niños, a los que nacimos en los años 60, si nos quitan los westerns, nos amputan una parte de nuestro pasado. Entonces yo espero que en algún momento se recobre el sentido común. Evidentemente, si alguien escribiera la Ilíada de los términos actualmente, en nuestros días, en la forma en que lo hizo Homero, pues nos escandalizaría. Pero estamos hablando de una obra que tiene, vamos, es del siglo XII a.C. Estabas comentando lo del cine, me recuerda lo de la clasificación. Yo creo que tú eres un experto en esos temas. El tema de la clasificación de, por ejemplo, de la película de Mary Poppins, como podríamos hablar de otras muchas, ¿no? Bueno, yo si el cine no existiera, yo creo que la vida sería un error, ¿no? Porque para mí el cine es algo esencial, ¿no? En cuanto a lo de Mary Poppins, que la hayan cambiado a la clasificación moral, porque en un momento determinado dicen, vamos a luchar contra los hotentotes, refiriéndose a los desollinadores que llevan la cara tiznada, pues me parece, bueno, absolutamente absurdo, ¿no? Todo es con el argumento
argumento de que los Boers utilizaban la expresión Hottentote para referirse despectivamente a una tribu sudafricana. Yo cuando he visto de niño 1000 veces Mary Poppins y jamás he tenido por eso prejuicios contra las personas de color. También, bueno, hay que tener en cuenta que varias películas de Walt Disney y los cómics de Tintín fueron quemados en Canadá, y además creo que por una institución católica, ¿no? Entonces, bueno, esto es una moda que además yo creo que ha pervertido. Yo me considero una persona de centro-izquierda, y yo creo que esto está pervirtiendo lo que es la identidad de la izquierda tradicional, que lucha pues, por una sociedad más equitativa y con menos desigualdades. Y entonces el pensamiento woke ha añadido pues, una perspectiva que está siendo contraproducente y que además está atentando contra la libertad y contra la sensatez. Y hablando de modas, que dice Rafa, te quería preguntar, Augusto, todo el tema de la cultura urbana, desde el punto de vista más de la pintura, que es un poco tu especialidad, ¿son nuevos estilos? Otros dicen que es una cultura más perezosa. Claro, yo veo tus cuadros detallados. ¿Qué opinión tienes? Yo pienso que cada artista tiene su forma de expresión. Y hay cosas que son contrarias a las mías que me encantan, que son bonitas, que me las pondría en mi casa porque son llamativas, tienen un colorido, tienen unas formas que digo, ¡ay, qué bonito! Y según la decoración, yo es que la pintura la encuentro como un elemento decorativo, aparte de expresión. Es algo que te pones en tu casa. Claro. Entonces yo, según que tengas tu decoración en tu casa, te vas a poner un cuadro o otro. Entonces es un elemento que forma, y cada uno se expresa como quiere, y cada uno vive la pintura de una manera. Tengo grandes amigos que son pintura esta hipermoderna y súper rara, pero que yo digo, joder, se lo ocurran, se hacen unas manchas y no sé qué, y ves el resultado y dices, es bonito. No sé qué significa, pero es bonito. Pero me gusta. Entonces cada uno hace su mensaje. Yo intento dar un mensaje con mi pintura muy bien hecha para que todo el mundo entienda lo que quiero plasmar, y hay gente que hace un producto llamativo, estridente, que lo pones en tu casa y dices, joder, qué bonito. Yo he entrado en casas maravillosas con cuadros espectaculares, unas manchas de color, joder. No sé quién lo ha hecho, pero... Aunque no haya historia detrás. Aunque no haya historia, pero dices, joder, impresiona. Entonces la decoración forma parte. De hecho, la pintura se hizo en su día para decorar. Y sigue siendo un elemento decorativo dentro de nuestras vidas. Y Rafa, llevando esto que dice Augusto en el ámbito de la pintura, elevándolo a la cultura en general, ¿crees que estamos ante un momento más de esto que comentaba, más de cultura perezosa o de cultura más mediocre o no? Es que simplemente, como dice Augusto, son estilos distintos. Bueno, al margen de los estilos, yo sí creo que hay una especie de creciente desinterés por la cultura. Y yo me baso pues, en observaciones muy pueriles. En los años 80, cuando ibas a un supermercado, te encontrabas entre la sección de libros, cuando había sección de libros, pues una oferta bastante interesante con clásicos y de repente un libro de Flaubert o una novela de Stendhal. Hoy en día solo te encuentras bestseller. Y de hecho los libros que más se venden son libros de cocina, de costura, de jardinería. Si te vas a Amazon, a la lista de los 100 más vendidos es un poco desolador. Entonces hay excepciones, están los libros de Pérez Reverte y de otros grandes escritores como Muñoz Molina, pero en general yo pienso que el mundo audiovisual está barriendo la cultura clásica. Y si además se está creando un problema muy grave con la utilización de los móviles, y es que los chicos se están acostumbrando a no fijar su atención en algo más de 20 segundos. Entonces, un cuadro que exige una contemplación serena, una novela que exige tiempo, les rompe la paciencia. Por eso han salido este invento diabólico que es el TikTok, que dura 20 segundos, porque parece que la atención de un niño o de un adolescente no se puede prolongar más allá. Con lo cual, pues al final las nuevas tecnologías están destruyendo algo que es fundamental para apreciar el arte, que es la paciencia, la atención, el tiempo, y la cultura es cierto que está cayendo en un descrédito, y sobre todo desde que se ha atacado la cultura clásica, ¿no? Yo no tengo nada contra las vanguardias, pero todo lo que suene a algo tradicional, pues ya inmediatamente se acusa de ser reaccionario, fascista, intolerante. Pues ahora que estáis hablando de todo esto, de temas de redes, de la cultura y redes sociales, ¿ha vulgarizado? ¿Creéis que ha vulgarizado la cultura? Como parece que intuyo en tu respuesta, Rafa. Depende. Te encuentras gente que... Yo creo que las redes sociales han sido positivas para una cosa y negativas para otra. Ajá. Las redes sociales difunden un mensaje rápidamente. Escribes un libro, pones la portada, das una voz, corre. Lo que pasa es que el recorrido es corto. Lo que es noticia hoy, mañana deja de ser noticia. Tú pones una noticia, pones un cuadro bonito y dura 24 horas, 48, no más.
Y otra cosa nueva, agiliza mucho. Tiene una parte buena y una parte negativa, sí. Sí, yo en las redes sociales, yo soy bastante activo en Twitter, donde tengo 140.000 seguidores, y creo que me han puesto en contacto con mucha gente, por ejemplo con Javier Gomá, nos conocimos, o con Carlos Bardén. También me ha posibilitado difundir los libros que he publicado, también hizo que Julia Otero me llamara para su programa. Entonces, y he conocido a gente estupenda en otros países que me ha hecho regalos, que está comprando es una forma libros. de difundir, ¿no? Pero luego tiene otra cosa, que se busca la inmediatez, tiene que ser un mensaje muy breve, muy corto, y luego tal vez lo peor de las redes sociales es la avalancha de odio desde perfiles anónimos que ha provocado y que revela una crispación muy preocupante. Yo la verdad es que en posiciones, en algunos aspectos soy conservador, en otras tengo una perspectiva más progresista, y me han atacado por los dos lados. Entonces se ha convertido eso en una especie de taberna donde se desatan los peores instintos, pero es una herramienta útil porque permite difundir el conocimiento, así que yo celebro su aparición. Pues con relación a la cultura y la tecnología, ¿no? Estamos hablando de que la cultura y la creación en general están asociadas a la sensibilidad, a la expresión humana, pero con la inteligencia artificial, con la tecnología en general, estamos delegando ese poder creador a una máquina que es capaz de hacer, por ejemplo, un cuadro que antes solo era atribuible a los mejores genios. Nos lo cuenta Patricia. Patricia, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Las imágenes creadas con inteligencia artificial ya están en las subastas de arte y también en las galerías. Esta que van a ver se vendió en el 2018 por $432.500 en la prestigiosa subasta de Christie's, un precio que superó casi 45 veces su estimación máxima. La pintura lleva el nombre de Retrato de Edmond Bellamy y fue generada por un algoritmo que se alimentó de 15.000 retratos pintados entre los siglos XIV y XX. Pero no es la única. Esta otra obra se ha hecho con el premio de pintura de la Feria de Arte de Colorado, un galardón que ha ido a parar al artista Jason Allen, el creador de la imagen, gracias al laboratorio de investigación independiente conocido como Midjourney, que crea imágenes a partir de descripciones de texto. Son solo dos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está llegando también al mundo del arte. Jesús, algo que está generando cierta controversia entre los artistas tradicionales. Augusto, me interesa mucho tu opinión sobre esto que nos contaba Patricia. Estoy preocupado. ¿Estás preocupado? Me preocupa. Yo y muchos artistas estamos preocupados. No que sea una herramienta que te ayude a crear, me preocupa que sea la máquina la que cree. Entonces pasamos a otra dimensión. O sea, ya no crea el ser humano. Tú creas una imagen, la máquina te da una imagen que tú ni siquiera has imaginado. ¿Quién tiene la imaginación? Es la máquina. Entonces tú esa imagen la puedes desarrollar, la perfeccionarás, no sé qué, la pasarás del ordenador a papel, pero quien ha creado la imagen no ha sido tú, ha sido un componente tal. Entonces estamos cargándonos la creatividad, quiero decir. O sea, al final acabaremos trabajando para la máquina. Y es un debate que está muy presente en los artistas, y sobre todo los artistas más expresivos. Quiero hacer una imagen, proyectar una imagen, no sé qué hacer, no tengo ni idea, soy un tío mediocre que no sé pintar o más o menos sé pintar, pero no tengo imaginación. Coño, quiero esto, y me da una imagen, ¡ay, qué buena! Y hace cosas buenas, yo lo he visto. No, fíjate lo que nos ha enseñado Patricia. Hace cosas muy bonitas, y digo, ya tengo la cosa ya hecha, bueno, ahora le voy a dar unos retoques y ya está. ¿Quién es el creador? No eres tú, es la máquina. Rafa, eso que dice Pierre Levy, ¿no?, de la cibercultura, de que será la máquina la que cree, como dice Augusto. Yo creo que la máquina no crea en el sentido de que puede hacer cosas bonitas, pero no tiene alma. Entonces la gracia, desde mi punto de vista, la gracia de una obra es que detrás hay un ser humano con una visión del mundo. Entonces, cuando tú ves un cuadro, inmediatamente te está transmitiendo la visión del mundo que tenía su autor, la sensibilidad. Pero aquí es la máquina la que te da la visión. Pero esa máquina no es un ser humano con una sensibilidad determinada, con unos valores determinados. A mí lo que me interesa, yo soy partidario, por supuesto, de disociar la obra del artista desde el punto de vista ético, porque hay escritores, científicos, pintores que han tenido conductas vergonzosas y no vamos a tirar sus obras a la basura porque en su vida privada hicieran cosas lamentables. Pero a mí, por lo menos personalmente, yo necesito saber que detrás de una obra hay una persona que está expresando una visión del mundo. Si no, nos encontramos ante un arte que puede ser bonito, pero es un arte deshumanizado. En tu libro Maestros de la Felicidad, que tenemos aquí, Rafa, sí, dices que la cultura, el arte, es sanador, la filosofía es sanador. ¿Por qué?
Bueno, yo por mi experiencia, yo tuve una serie de pérdidas familiares que me afectaron mucho, caí en una depresión, perdí a mis 3 hermanos y no me ayudó nada la química. En España se abusa de los psicofármacos, de los antidepresivos y los ansiolíticos, y me ayudaron precisamente los grandes maestros de la filosofía. Me acuerdo cuando fui a Sócrates, que no escribió nada, pero que su pensamiento aparece reflejado en Platón, Jenofonte, Aristófanes, pues dice, conócete a ti mismo. El primer paso, y yo creo que de un artista, es conocer, y de un ser humano en general, tus posibilidades y tus limitaciones. Entonces, del conflicto entre lo que tú tienes potencialmente dentro y lo que puedes ejecutar materialmente, surge una obra. Con lo cual, una obra de inteligencia artificial, por muy bonita que sea, será una obra deshumanizada. Y a mí la deshumanización del arte me parece que también va a llevar a la deshumanización de la sociedad y a la deshumanización de las relaciones humanas. Absolutamente. Entonces yo me considero, por ejemplo, cristiano porque soy un humanista radical. Entonces yo creo que el humanismo no es simplemente una moda, una tendencia o algo que surgió en el Renacimiento, sino que es la piedra esencial de nuestra civilización. Decías que estabas de acuerdo, Augusto. Sí, o sea, es que realmente si el que crea es una máquina, el ser humano va a ir en retroceso. Es el triunfo de los mediocres, de los que no piensan, de los que no saben crear. Entonces te lo da la máquina y luego lo pongo a la venta. ¿Cómo funciona eso? Y dices, no, yo he creado, no, tú no has creado nada. Has escrito y lo ha creado un logaritmo. Es como dices tú, ya no, transmite sentimiento. ¿Qué sentimiento? Aunque sea muy bonito, pero sabes que no ha salido de la mente humana. Tú cuando te vas a escribir un libro o yo me pongo a escribir, parto de una cosa en blanco. Todo, el principio, la chispa sale de la cabeza. Luego puedes usar herramientas, diccionarios y no sé qué, y fotografías, pero parte de una idea. ¿Dónde vamos? Es que es un terreno desconocido en el que vamos a entrar ahora y que no sabemos hasta dónde nos llevará. Yo creo que hay muchos peligros, además, asociados a la inteligencia artificial, porque no me parece muy lejano el día en que se puedan fabricar robots como los de Blade Runner, con una apariencia humana y con un programa de inteligencia artificial. A lo mejor no sucede mañana ni pasado mañana, pero sí dentro de 200 años. Entonces, bueno, habrá gente que se plantee, en vez de echarme una pareja con los conflictos y riesgos que esto implica, pues tengo un robot con el que tengo una relación pues mucho más sencilla. No está mal. No está. Sí, pero será una relación, pero no será una relación humana. Y entonces, pues bueno, al final esa máquina no te va a querer. Tienes un objeto. ¿Por qué nos gustan tanto los perros? Por ejemplo, a mí, porque te quieren. ¿Por qué nos interesan las personas? Porque establecemos con ellos un vínculo afectivo. Con una máquina sí te puede pasar lo que en la película esta de Joaquin Phoenix, Her, donde él se enamora de la inteligencia artificial. Claro, esa es la voz de Scarlett Johansson. Te enamoras de esa voz. Pero llega un momento en que todo es un espejismo, es una ilusión, es como una obra de inteligencia artificial. Ha sido la máquina, no ha sido un ser humano a partir de sus experiencias. Yo probablemente, pues si no me hubieran pasado las cosas que me han sucedido, no escribiría los libros que escribo. Si Ferrer Dalmau no hubiera pasado por una serie de experiencias, no haría lo que hace. Entonces, su obra yo creo que es el reflejo de una trayectoria. Oye, ¿y está pagada? ¿Está bien pagada la cultura? Es un mundo en el que cada uno se busca la vida. O sea, la cultura no tenemos... Eres bueno, tienes suerte, te metes bien, te introduces, entonces es como siempre ha sido. La cultura no tiene subvención, eres tú mismo. Escribo, pinto, lo que haga falta y te vas colocando. Es como los artistas, ¿están bien pagados? Pues cada uno se busca la vida. Los hay que son buenísimos y no llegan por algunas razones o porque han tenido mala suerte. Simplemente los hay algunos que han tenido mucha buena suerte, han conocido personas adecuadas y han hecho unos cuadritos y se han colocado. Es la vida misma en todas las profesiones. No tiene mayor secreto. Sí, bueno, aquí está la economía de mercado, ¿no? Pues hay obras que consiguen atraer la atención del público y se venden muy bien, como pasó, por ejemplo, con El infinito en un junco, que de Irene Vallejo. Nadie esperaba que ese libro fuera a vender 1 millón de ejemplares. Y libro precioso, ¿no? Libro precioso, pero se tiraron inicialmente 4.000 ejemplares y una editorial lo rechazó porque dijo que no era suficientemente comercial. Y ahora mismo hay un componente, al margen de la calidad, hay un componente de azar. Hombre, por ejemplo, vivir de la literatura en España es muy difícil, viven 4 o 5. El resto, bueno, mis libros me dan un complemento a mi pensión como profesor, pero si tuviera que vivir de ellos, por lo menos de momento, pues estaría en una situación de precariedad. Ojalá. Ojalá. Todo llegará. Pues la verdad que ha sido un verdadero placer. Muchas gracias, Augusto, muchas gracias, Rafa. Gracias a todos ustedes. El próximo sábado tendremos con nosotros a Elena Valenciano. Les esperamos con ella y muchos temas más aquí en La Gran Pregunta. Buenas noches.